Iniciamos con imágenes del monumento a la restauración de la República Dominicana porque justo este 16 de agosto del año 2026 conmemoramos el 163 aniversario de la restauración de la República Dominicana. Así es, una verdadera epopeya en la que República Dominicana reconquista su independencia después de la traición de Pedro Santana. Se trata, para muchos historiadores, de la reafirmación de esa voluntad del pueblo dominicano de ser libre, soberano e independiente, la ratificación de ese ideal de Juan Pablo Duarte. Vamos a hablar brevemente sobre eso, pero antes yo quiero dar la bienvenida a Indira Navarro, que está aquí con nosotros como... Tenemos que saludar, yo pienso que vamos a saludar los tres. Sí, muy buenos saludar días. a Amelia Deschamps. Sorpresa, sorpresa. Mis queridas compañeras que están aquí hoy al pie del cañón, como siempre. Buenos días a todos y todas. Es lunes 17 de agosto del año 2026, tal y como dice Germán. Es un placer acompañarles a partir de esta hora. Indira Navarro se integra con nosotros porque Edith está de vacaciones. Que se sepa, Edith va a tener unos días libres. Yo me reincorporo después de un par de días ausentes, ya lo había adelantado. Esto ocurrirá en algunos periodos porque he entrado en una fase distinta de mi tratamiento que amerita reposo absoluto. Por varias jornadas consecutivas, aunque ya el jueves yo estaba dando carpeta en el grupo. Es un placer acompañarles como siempre. Gracias a toda la gente que nos sigue a través de Telesistema Canal 11. También a la gente que nos sigue a través de nuestro canal de YouTube, El Día RD. Y sí, déjame aclarar, ¿verdad? Unos días de reposo y después de ese reposo, pues en la medida en que me voy mejorando, pues ya seguir mi vida normal, pero tengo que, supuestamente me tengo que desconectar un poco. Gracias a la gente que nos sigue a través de nuestro canal de YouTube y como siempre ponemos a su disposición el 809-390-5292 como vía de comunicación de todos ustedes para con nosotros. Y como hoy tenemos una jornada bastante intensa con muchos temas, sobre todo tomando en cuenta que hoy ya día 17 de agosto inicia el tercer año del segundo periodo de mandato del presidente Luis Abinader, pero además digamos que quedan 2 años de su gestión como presidente de la República, pues tenemos diversos temas para compartir con ustedes, pero no podemos dejar de anunciarles quién será nuestro invitado, porque creo que es sumamente relevante hacer esa conexión. Hoy estará con nosotros Celso Juan Marrancini, que es el presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada del CONEP, el empresariado dominicano. Con él podemos pasar balance a la visión del empresariado sobre la gestión del gobierno del presidente Abinader, las expectativas que tiene el empresariado de cara a estos últimos 2 años de gobierno, pero también ha habido otros temas de muchísimo interés, leyes aprobadas, leyes por aprobar, además de los aranceles de Estados Unidos. Son muchos los temas que compartiremos con Celso Juan Marrancini. Si ustedes tienen algunas inquietudes, escriben por nuestro canal de YouTube o nos envían sus preguntas o comentarios a través de nuestra vía de WhatsApp. Buen día, Indira. Buenos días, buenos días. Indira Navarro. Un placer nuevamente estar en mi casa del día y como si fuera casi planificado, pero no, las cosas se dan de rojo. Iniciamos de rojo, que es un buen color para iniciar la semana. Gracias a todos ustedes por el favor de su sintonía. Por poco hasta me devuelvo ponerme mi chaqueta roja. Bueno, era la condición para iniciar la semana. No tengo rojo, pero tengo la sangre roja, esa sangre, ese color de la bandera nacional. Vamos brevemente a detenernos en esa gesta patriótica de 1863, de la que hoy se cumplen 63 años, 163 años. Vale decir que este pueblo demostró ahí de qué está hecho. Un pueblo que en 1844 había desalojado al invasor, a los haitianos, y había proclamado libre, soberano, independiente de toda potencia extranjera. Apenas 16 años después ya comenzaba, es más, desde antes, porque los dos grandes líderes, los que tenían más poder, bueno, recuerden que los trinitarios era un grupo de muchachos, ¿verdad? Entre comillas, ¿no? Fueron los ideólogos, eran los que verdaderamente creían eso, eran la chispa de ese motor independentista, sí, con Duarte y todos los trinitarios, Duarte, Mella, Sánchez y los demás, Benito Monción, los demás. Sí,
pero el poder económico lo tenían los ateros, con Pedro Santana del Este, ¿verdad que sí? Que tenía el pensamiento más conservador, y lo tenía por otro lado Buenaventura Báez, que era como el líder maderero de la parte sur. Sí. Así que esos dos, ninguno de los dos creían en una verdadera independencia. No creían que este era un proyecto sostenible. Por lo cual, desde la independencia y desde antes incluso, estaban maquinando dónde buscaban como un protectorado, a qué nos anexábamos, a qué palo nos arrimábamos para garantizar la seguridad nacional. Bueno, era su criterio, bastante conservador, bastante cobarde, ¿sí? Cobarde, eso que están ahí. Pedro Santana fue la espada decisiva, sí, en la guerra de independencia, es cierto, jugó su papel, pero no creía en una República Dominicana independiente. Por eso, desde 1860 empezó los contactos con España para ver cómo buscaba un protectorado que finalmente terminó en una anexión pura y simple. Y el 18, en marzo de 1861, reúne a la gente en el parque ahí, lo que hoy sería Parque Colón, por ahí, y le dice, miren, la República Dominicana que conocemos hasta hoy ya no existe. A partir de ahora formamos parte de España, etcétera, etcétera, etcétera. Por supuesto que eso cayó como un bloque de hielo. La población dominicana rechazó todo eso. Y desde ese mismo día comenzaron los amarres para un proceso de restauración de nuestra independencia, que comenzó precisamente un día como ayer, 16 de agosto, en Capotillo, 1863, apenas 2 años después, luego de batallas gloriosas, luego de incendiar incluso la ciudad de Santiago de los Caballeros, los dominicanos derrotaron a los españoles, que tuvo que retirarse. Por eso dice Emilio Proudhon que si pudo inconsulto caudillo de la gloria ese brillo empañar, de la guerra se vio en Capotillo la bandera de fuego ondear. Y el incendio que atónito deja de Castilla al soberbio león, de la playa gloriosa se aleja, donde flota el cruzado pendón, o sea, nuestra bandera nacional. Sí, eso es así. Así que gloria eterna a nuestros héroes. Hay que recordarlo un día como hoy, 17 de agosto, hay que recordar a esos héroes, porque al parecer la patria, algunos no la comprenden. Y hay una serie de antivalores que parecen ser lo que está en la mente de muchos dominicanos, especialmente jóvenes. Me decía el profesor Alejandro Paulino, que agradecemos su audiencia, me compartía su artículo en Acento del fin de semana, que eso hay que darlo a conocer. ¿Quién fue Luperón? ¿Quién fue Gaspar Polanco? ¿Quién fue Benito Monción? ¿Quién fue Pimentel? ¿Quién fue Santiago Rodríguez, un ganadero, un hombre, un militar que había sido general inclusive? Y cómo encabezó esa lucha contra la potencia militar más grande de ese, aunque iba en decadencia, pero era la potencia más importante del mundo en ese momento. Y lo derrotamos. Así es el pueblo dominicano. Así que me siento muy orgulloso de ser dominicano. Claro, y vale la pena recordar cada uno de los momentos históricos que han marcado nuestra vida republicana, para que se conozca quiénes son los verdaderos patriotas en un momento en el que hay un ejercicio extremista e incluso oportunista de decir qué significa ser dominicano y qué no. Y a propósito de ese tema de la dominicanidad, pues ya lo decíamos al inicio, hoy comienza el segundo, uno de los 2 últimos años del mandato del presidente Luis Abinader, y creo que vale la pena analizar en perspectiva qué ha ocurrido a lo largo de estos 6 años. Todos dicen, es importante cómo comienzas, pero más relevante es cómo terminas un ejercicio de gobierno. Luis Abinader llega en el año 2020, en medio de una pandemia, con grandes expectativas del pueblo dominicano sobre lo que significaba un partido revolucionario y moderno. La época del cambio le llamaba el PRM. A 6 años de este ejercicio gubernamental, ¿qué tanta transformación ha podido implementar el PRM con Luis Abinader a la cabeza, quien ya a través de esa reforma constitucional marcaba la pauta y esa decisión que había propuesto desde el inicio de su gobierno y desde su candidatura, de que iba a promover una vez más el respeto a la Constitución para que un presidente de nuestro país pudiera ser electo por 2 periodos consecutivos y nunca más?
es la reforma, digamos, la primera reforma que pudo impulsar, pero es la única de las promesas de grandes reformas que ha podido lograr el presidente Luis Abinader. Estamos hablando de un gobierno que hablaba de grandes transformaciones, las ha logrado, ha tenido grandes desafíos. Inicia con esa expectativa en medio de la pandemia, el manejo del tema de la salud. República Dominicana pasó con buenas notas y tenemos que sumar esa buena nota al inicio del manejo de la pandemia por parte del gobierno de Danilo Medina y la continuación y la continuidad que tuvo el Partido Revolucionario Moderno, que le tocó el gran tramo. Una vez estamos todos a nivel mundial pensando que vamos a salir de la pandemia y que las economías globales van a moverse hacia una dirección distinta, comienza la guerra de Rusia y de Ucrania en el año 2022. Eso definitivamente impactó la economía global. Adelantándonos un poco, este gobierno a finales del año pasado concluía un diálogo en materia económica con el empresariado dominicano y en febrero de este año el presidente anunciaba en qué consistía esa estrategia de cara al 2028 y más allá, un proyecto hacia el 2030, 2036, una República Dominicana distinta en la que se participó parte del empresariado dominicano. Al otro día, el 28, ¡boom! Irán, la guerra de Irán. Entonces tú dirías, cónchale, qué suerte ha tenido esta administración. Pero no solamente en el ámbito económico en términos generales, es el aspecto institucional. Hemos visto un gobierno que ha ido girando hacia un conservadurismo mayor que el que se proyectaba al inicio del gobierno. Hoy vamos a hablar en breve de los cambios que hubo en el tren gubernamental y la Cancillería no va a escapar a ese tema. República Dominicana ha dado un giro mucho más conservador que el que se podía percibir durante la candidatura de Luis Abinader, incluso en sus relaciones internacionales, pero también a nivel interno. Con propuestas llega al poder Luis Abinader, digamos que comprometiéndose con diferentes sectores a hacer reformas institucionales y a aprobar leyes como el tema de las 3 causales, y para eso no ha habido intención de consenso dentro del PRM, apuestas a la mejora en el tránsito. Yo creo que eso es un aspecto positivo que podemos destacar, pero insisto, ¿para dónde va? ¿Para dónde va este tren? ¿Cuáles son esos grandes logros que exhibirá Luis Abinader al final de su mandato? La reforma fiscal integral, para la que tuvo tiempo, no se atrevió a implementarla, se echó para atrás y creo yo antes de tiempo. La reforma laboral sigue siendo una tarea pendiente. Ha habido grandes intenciones en algunos temas que no podemos, digamos, que relevar y que no, pero creo que tiene el gran desafío Luis Abinader de en estos 2 últimos años demostrar realmente qué es lo que va a marcar su gobierno. Entró con un discurso de lucha contra la corrupción, sin embargo, la corrupción no ha escapado a esta administración pública con uno de los casos más impactantes, que es el caso Senasa, que de verdad que lacera, que duele, que molesta, porque tiene que ver con la salud del pueblo dominicano. Hay que destacar que han sido sometidos a la justicia los funcionarios públicos que han incurrido en los casos por lo menos más escandalosos, Intran y Senasa, pero yo creo que ese es el gran desafío, ¿no? Decir en estos últimos 2 años cuál ha sido su impronta, ¿no? ¿Qué es lo que va a quedar como resultado final de estos 8 años de gobierno que marcarán incluso la apertura o el paso a que haya un nuevo PRMista en el gobierno o a que la oposición ocupe el poder? Yo creo que en ese sentido, Amelia, el gobierno tiene un fuerte desafío porque es una lucha contra el reloj. En 2 años dará el tiempo para realmente dejar esa impronta, en 2 años dará el tiempo para dejar instauradas todas esas políticas gubernamentales que se tienen planificadas. En 2 años será un tiempo propicio para terminar todas esas obras inconclusas que son tan relevantes e importantes. Claro, hemos visto en los últimos meses un despliegue y un esfuerzo por parte del gobierno de semana tras semana, semana tras semana y días por día de ir inaugurando obras. Ya vimos la obra de la Plaza de la Bandera de la 27 de febrero, una obra
que realmente es sumamente importante y deseada y anhelada. Sin embargo, faltan otras obras que marcarían realmente la intención con la que inició el gobierno de Luis Abinader. Ahora, vuelve mi pregunta, ¿dará el tiempo para que en 2 años se pueda consolidar esa visión de gobierno con la que llegó Luis Abinader en el 2020? Da y sobra. Da y sobra, ¿tú crees? Da y sobra si se quiere. Todo depende de la voluntad, de la visión que tengan. Este gobierno llegó, bueno, y como ustedes dicen, te va a hablar del teleférico, de la Plaza de la Bandera, ¿y qué? La gente espera una ley de seguridad social. Le da tiempo. Tiene mayoría en el Congreso, la tendrá hasta el 28. Si quieren, aprueban una ley que verdaderamente beneficie a este pueblo. Que no tenga tu miedo de retirarte porque dice, ¿y qué voy a hacer? ¿Y qué voy a hacer? Porque me toca menos de un 35% de lo que gane. Así que el que gana 50 ya sabe, calcule usted. Así que el que gane 100 sabe que no le va a dar ni para el mantenimiento del apartamento, si es que tiene un apartamento. Ni hablar de alquiler de casa, ni hablar de todo lo otro. Ese es un problema nodal, que cuando usted vaya al médico, no le digan, bueno, mira, esta te cubre, esta no te cubre, espérate que tener un copago. Esa ley hay que reformarla y si hay voluntad, por eso digo que le sobra tiempo, esos diagnósticos están hechos, todas esas cosas. Solo falta voluntad, atreverse a enfrentar sectores poderosos. Entonces, esa ley de seguridad social para mí es determinante, fundamental. La reforma fiscal, lo que pasa con la reforma fiscal, y ahorita vamos a hablar con empresarios, aquí hay sectores que frenan esa reforma fiscal siempre que le va a tocar sus intereses. Se puede hacer una reforma fiscal, diría yo, que progresiva, lo han dicho los académicos, y sin afectar a los más pobres, quitando exenciones a sectores privilegiados. Es irritante los beneficios que los que más tienen están más beneficiados en este país. Incluso algunos de ellos han dicho, yo estoy de acuerdo que pagar más impuestos. Sí, los hay algunos, pero la mayoría no. Y la otra asunto tiene que ver con el Código de Trabajo, que si hay voluntad para no afectar a los trabajadores, también se puede aprobar, porque ahí es que está el tranque. Y finalmente, la reforma policial, que creo que en eso se avanzó. No se llegó, pero se avanzó. Así que ahí hay 4 retos, miren que son cosas institucionales básicamente y una económica, sí, que el gobierno, si quiere, puede hacerlo perfectamente, porque tiene el poder ejecutivo, el poder en el Congreso, mayoría en el Senado, mayoría en la Cámara de Diputados. Y no es verdad que la oposición se va a oponer, por ejemplo, al tema del Código Laboral. No se va a oponer. Se ponen unos sectores fácticos muy poderosos, a los cuales el gobierno no tiene la voluntad de enfrentar porque es parte de ellos, pienso yo. El tema, eso en relación a la fiscal y la ley de la seguridad social, que a mí me parece una aberración y además que está atrasadísima, hace años que debió con respecto a las reformas que están pendientes, de esas prácticamente no se habla. Entonces, Exacto. ayer conocimos de algunos cambios en el tren gubernamental que podríamos evaluar si tienen que ver también con esa visión de gobierno y hacia dónde apunta la administración del presidente Luis Abinader. Pero antes vamos a ver qué piensan algunos ciudadanos de nuestro país consultados por el equipo de Telenoticias sobre esta gestión del presidente Luis Abinader y lo que queda del periodo gubernamental. Vamos a ver esta gestión. El sueldo no da para nada, no da para muchas cosas el sueldo. Entonces, la canasta familiar ha subido demasiado. Más o menos, porque la verdad hay que decirla, más o menos, por no decir otra cosa. Estos 4 años lo que él ha hecho un disparate y ha empeorado más el país cada vez. Aquí no ha pasado un gobierno como Luis Abinader. Ha metido todos esos ladrones presos, por eso que lo quieren sacar de ahí. Este gobierno es bueno, hay que seguirlo ahí aguantándolo hasta que Dios quiera. Esto no depende de Luis Abinader, esto depende de Jehová y la palabra tiene que cumplirse. Así que no le echemos la culpa a Abinader. La palabra tiene un cumplimiento y es el tiempo. Sí, pero como es para gente muy religiosa, ayúdate que yo te ayudaré. Claro, Entonces, claro. Ayer se dieron, bueno, todavía ayer no, desde anoche madrugada. hasta la madrugada de hoy comenzamos a conocer algunos cambios importantes en el tren gubernamental, algunos de ellos de muchísima relevancia por el impacto que tienen en la institucionalidad, en la administración y además en esa idea de dejar una impronta.
del gobierno dominicano. Ayer se dio a conocer que había un cambio en Cancillería. Víctor Ito Bisonó asume el desafío de concluir este periodo de gobierno como, vamos a ver la cara de Ito, porque el decreto es un papel. Y ahí está marcado. Ito Bisonó, que inició en esta administración como el ministro de Industria y Comercio, hace apenas un poco más de un año, asumió el Ministerio de la Vivienda y ahora recibe la designación como el canciller de la República Dominicana, ministro de Relaciones Exteriores, sustituyendo a Roberto Álvarez, que había ocupado esta posición desde el año 2020 a la fecha. Hace un momento decíamos que República Dominicana ha dado un giro interesante en materia de relaciones internacionales. Ito Bisonó se le conoce por su cercanía con, bueno, Ito Bisonó viene del Partido Reformista Social Cristiano, va empezando por ahí, aunque en algunos planteamientos, en algún momento uno decía, pero ¿y qué hace Ito en el PRC? Sí, yo se lo pregunté más de 5 veces. Porque a veces sus planteamientos no coincidían con la línea que este partido llevaba. La realidad es que viene de un partido conservador. Estuvo en el Ministerio de Industria y Comercio, donde parecería que pasó con buenas notas y ahora asume este desafío. Un hombre del poder empresarial también, viene del sector empresarial y además con una cercanía grande hacia los Estados Unidos y hacia algunos partidos políticos conservadores a nivel internacional, razón por la cual no se esperan cambios en la política gubernamental con relación a otros países. República Dominicana incluso. Roberto Álvarez se despide con un cambio importante en el Roberto Álvarez que conocimos como miembro de organizaciones de sociedad civil y el ciudadano que comenzó a trazar unas políticas públicas incluso mucho más extremas con relación al tema de los dominicanos de ascendencia haitiana, el manejo de la política migratoria de la República Dominicana, que si bien es cierto que se maneja principalmente y fundamentalmente a través de la Dirección General de Migración, todo el manejo de República Dominicana hacia Haití involucra también el tema migratorio. República Dominicana inició con esta administración con una posición mucho más severa con relación a la situación interna de Haití. Hay que decir que reforzada por el debilitamiento de la institucionalidad en el territorio haitiano, lo que se consideró un tema también que ponía en riesgo la seguridad nacional, pero la posición de República Dominicana fue un poco más firme y cambió de tono en el ámbito internacional, en busca incluso hasta solicitando una intervención internacional en el territorio haitiano. La posición de República Dominicana con relación a Cuba, y es un tema que hablaremos en breve, la posición con relación a Nicaragua, a Venezuela, los enfrentamientos hacia países con los que República Dominicana, aunque reconocía incluso el extremismo de algunos gobiernos, se había manejado en términos diplomáticos tratando de navegar todas las aguas. Esta administración tiene una posición más firme con relación a ese tipo de gobiernos, se separa de Nicaragua, se separa de Maduro, no así de Delcy Rodríguez, con quien se ha establecido un nuevo acuerdo y un acercamiento hacia los Estados Unidos que en algún momento ha sido cuestionado porque parecería extremo. Es como si no hemos sabido, o bueno, hay que también reconocer que hay una administración de Estados Unidos también mucho más severa, mucho más abierta hacia la confrontación, mucho más negociadora, y es un agua distinta a la que se está sirviendo desde el gobierno de Estados Unidos en este momento, mucho más intervencionista, y República Dominicana, reconociendo que ese es su principal socio comercial, también ha tenido que enfrentar esa situación. Así que Roberto Álvarez, veíamos ahí que se despide con unas palabras, veíamos las gráficas, no sé si la podemos poner, agradeciendo al equipo que hizo posible avanzar en la profesionalización y modernización del servicio exterior. Al nuevo ministro Ito Bisonó le desea éxito en el ejercicio de sus funciones. Me parece que pusieron el segundo primero. En el primero decía, me voy con la satisfacción del deber cumplido. Tras haber presentado mi dimisión como ministro de Exteriores, agradezco al presidente Abinader por la confianza depositada en mí durante estos 6 años. Renuncio con la satisfacción del deber cumplido y el orgullo por el trabajo realizado. No sé si renuncia porque renuncia, porque Mira, también a ciertos niveles también los cargos se solicitan. Hay gente que renunció con tiempo, entonces... Yo pienso que
me disculpan, pero yo al único que le creo que renunció fue Alejandro Fernández W, que lo dijo hace no sé cuánto Lo dijo tiempo. antes. Dijo, yo le pedí al presidente que por favor no me tome en cuenta, que yo hasta el 16 o hasta enero, no sé hasta cuándo que voy a estar. Hasta tal fecha yo voy a estar. No puedo, yo me voy a dedicar a otra cosa. Ese tuit parece, puede ser, por razones que se maneja la diplomacia con esa sutileza, ¿verdad que sí? Él es canciller, había sido embajador ante la OEA, etcétera. Bien, puede ser. Pero yo no me creo casi nada, ninguna de las renuncias que además se publican después del decreto que lo destituye, es como un poco ilógico. Pero quiero tenerme un segundo, yo sé que estamos contra el tiempo. En el caso de Ito Bisonó, se puede decir que Ito Bisonó era como la cara amable del Partido Reformista. Yo personalmente, que lo entrevisté varias veces, desde que el Partido Reformista comenzaba a difuminarse, ¿saben? Los que saben de dibujos, como la difuminación, que se va borrando una imagen así, se va poniendo difusa y eso, hasta que ya no se sabe lo que hay. Ajá, esa chiquitud, ese empequeñecimiento del Partido Reformista que iba casi a la desaparición y él era como la figura amable, así que viene de por ahí. Sí, de todas maneras tenían como ese nivel de aceptación. Luego pasa al PRM. Y creo que es un hombre que ha acumulado una buena experiencia de Estado, hay que decirlo. Ahora mismo del gabinete de Abinader es quizás el que tiene más experiencia de Estado. ¿Por qué? Porque ha sido diputado varias veces, ocupó Ministerio de Industria y Comercio recientemente y muy brevemente el de Vivienda y ahora pasa a Cancillería. Muy bien. Ahora, Ito Bisonó va consono, para que ustedes vean qué es lo que uno advierte, va consono con ese giro que decía Amelia hacia la derecha, es como que si tú te trasladas el corazón de aquí para acá. El corazón no está exactamente a la izquierda, sino en el centro, dicen los cardiólogos. Pero bueno, hay quienes se la jalan un poquito para la derecha. Creo que Abinader es de esos, que se lo tira un poquito para la derecha. Porque Ito Bisonó, con toda su decencia, y sí que lo es un hombre muy conservador, muy conservador. Fue quien trajo aquí, por ejemplo, a Sebastián Piñera, fenecido presidente chileno, que es de esa línea también, un empresario de los más ricos de Chile, una figura importante en la política chilena. Y ha traído aquí a República Dominicana a Iván Duque. Iván Duque, ¿quién fue? Ya saben ustedes, aquel presidente que ni siquiera pudo, o sea, aquel presidente colombiano que reprimió de una manera brutal las protestas de los jóvenes en contra de las políticas sobre todo fiscal del gobierno. El intento de una reforma fiscal que fue ampliamente rechazada. Así que bueno, ahí está ese desafío que tiene Ito Bisonó, cómo va a sortear, cómo va a navegar en un mar que ya ustedes saben cómo va girando, así como el corazón de algunos hacia la derecha es un ambiente caracterizado por la derechización y el alineamiento de varios países con el escudo, con lo que usted quiera llamarle, pero nada, detrás y casi de rodillas frente a los Estados Unidos. Roberto Álvarez se va, ha dejado una impronta, lo que ha dejado es una característica, es su antihaitianismo porque sí, o no porque sí, radical. Y el eje de su gestión, 6 años, giraba alrededor de Haití. Tú decías, pero es que no hay otro tema, pero bueno. Yo creo que se lleva una derrota, pienso yo, y es la suspensión de la Cumbre de las Américas, un evento que ponía a República Dominicana por lo alto, pero al influjo de la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, o sea, porque recuerden que Donald Trump gana cuando en noviembre, bueno, sí, asumió el 20, el 25, final del 25. Sí. Correcto. Yo cuando se tenía programada la Cumbre de las Américas que se iba a celebrar aquí en Santo Domingo del 1 al 5 de diciembre, ya Donald Trump había ganado, ¿sí o no? Sí, porque él gana en el 24, asume en enero del 25. No, pues sí, pues ya Donald Trump estaba ahí, porque yo estoy viendo a finales del 25. De todas maneras, está Donald Trump. Sí, exacto, él asume en enero del 25. Bueno, entonces el punto es que está ese ambiente y se suspende simple y llanamente. ¿Por qué? Entre otras cosas, porque era una cumbre natimuerta, un error diplomático, humildemente yo considero, que no tenía razón de ser y que demostró cómo República Dominicana se alineó de manera exagerada a la política internacional de los Estados Unidos, cuando de facto dice, no, yo voy a hacer una cumbre de las Américas, pero no viene fulano, ni sultano.
Usted lo ha organizado una cumbre de las Américas y sin embargo está diciendo de antemano, tú no entras y tú no entras a mi fiesta. Lo que trajo como consecuencia. Lo que trajo como consecuencia es que, no vamos, que no fracasara. Lo Entonces dijo México, yo no voy. Dijo Colombia, yo no voy. Dijeron otros países, espérate, así no. Entonces, Brasil también, o sea, Brasil un poco se manejó, pero hubo países como Colombia y México que dijeron definitivamente no vamos. Así que la cumbre estaba condenada al fracaso. Eso Roberto Álvarez lo lleva. Y es digo yo, por alinearse demasiado con la política, o no Roberto Álvarez, el gobierno dominicano, porque es Abinader, en definitiva, por alinearse demasiado con Estados Unidos. Pero Lo hay dejo hasta ahí. otros decretos Sí, que señor. los daremos a conocer después de la pausa. Mantengan la sintonía.